Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. La experiencia cercana a la muerte de Eben Alexander es uno de los testimonios más controvertidos y conocidos del siglo XXI, no solo por la intensidad del relato, sino porque quien lo vivió era un neurocirujano formado en algunas de las mejores instituciones médicas del mundo y un declarado escéptico respecto a cualquier idea espiritual relacionada con la conciencia. Su caso no surge de la fe ni de una búsqueda mística previa, sino de una vivencia inesperada que, según él, transformó por completo su comprensión del cerebro, la mente y la realidad. En noviembre de 2008, Eben Alexander comenzó a experimentar fuertes dolores de cabeza, confusión y un rápido deterioro cognitivo. En cuestión de horas, su estado empeoró de forma alarmante y fue ingresado de urgencia en el hospital. Los médicos diagnosticaron una meningitis bacteriana extremadamente agresiva causada por Escherichia coli, una infección tan rara y letal que las probabilidades de supervivencia eran mínimas. En poco tiempo, Alexander cayó en un coma profundo inducido médicamente para intentar salvar su vida. Durante los 7 días que permaneció en coma, su cerebro, especialmente la neocorteza, quedó gravemente afectado. Según los registros médicos, las zonas responsables del pensamiento consciente, la memoria, el lenguaje y la percepción estaban severamente comprometidas. Para la neurociencia convencional, ese estado debería haber impedido cualquier experiencia consciente estructurada. Sin embargo, es precisamente durante ese periodo cuando Alexander afirma haber vivido una experiencia cercana a la muerte extraordinariamente lúcida y coherente. Según su relato, su conciencia no se apagó, sino que se expandió. Al principio, describió encontrarse en un entorno oscuro, primitivo, casi claustrofóbico, acompañado de sonidos rítmicos y una sensación de movimiento. Poco a poco, ese espacio dio paso a un paisaje vasto y luminoso, de una belleza indescriptible. Alexander habló de un mundo lleno de colores imposibles, de praderas infinitas, cielos brillantes y una sensación de armonía absoluta. En ese lugar, afirmó sentirse completamente consciente, sin dolor, sin miedo y con una claridad mental superior a cualquier estado de vigilia conocido. No tenía cuerpo físico, pero sí identidad. No dudaba de quién era, aunque tampoco se sentía limitado por su historia personal. Según sus palabras, la experiencia no tenía la cualidad difusa de un sueño, sino una solidez y coherencia abrumadoras, como si aquella realidad fuera más real que el propio mundo material. Uno de los elementos centrales de su experiencia fue el encuentro con una figura femenina que, según Alexander, actuaba como guía. Esta presencia no se comunicaba mediante palabras, sino a través de una transmisión directa de significado. El mensaje era claro y repetido. Eres amado. No tienes nada que temer. No estás solo. Alexander describió esta comunicación como instantánea y total, sin posibilidad de malentendidos. Más adelante, relató haber accedido a un nivel aún más profundo de la experiencia, una región que describió como el núcleo de la existencia. Allí, dijo percibir una presencia infinita, consciente y benevolente, a la que no dudó en asociar con una forma de divinidad. No se trataba, según él, de una figura religiosa concreta, sino de una inteligencia universal que lo abarcaba todo. En ese estado, afirmó comprender el funcionamiento del universo, el sentido de la vida y la naturaleza de la conciencia, aunque reconoció que gran parte de ese conocimiento se desvaneció al regresar.
Mientras Alexander vivía esta experiencia, en el plano físico, su situación era crítica. Los médicos informaron a su familia de que las probabilidades de recuperación eran prácticamente nulas. En un momento dado, se planteó seriamente la retirada del soporte vital. Fue entonces cuando, de forma inesperada, comenzó a mostrar signos de mejoría. Contra todo pronóstico, despertó del coma y, en los días siguientes, empezó un proceso de recuperación que muchos de sus colegas calificaron de milagroso. Al recuperar la conciencia, Alexander no tardó en relatar lo que había vivido. Para él, no había ninguna duda de que su experiencia ocurrió durante el periodo más profundo del coma, cuando su cerebro estaba, según los informes clínicos, gravemente dañado y funcionalmente inactivo en las áreas responsables de la conciencia. Esta afirmación fue la base de su argumento principal. La mente no es un producto exclusivo del cerebro, sino algo que puede existir independientemente de él. El caso generó una enorme controversia en la comunidad científica. Numerosos neurólogos y neurocientíficos cuestionaron sus conclusiones, sugiriendo que la experiencia pudo haberse producido durante fases de recuperación cerebral, microdespertares o estados alterados inducidos por la infección y los medicamentos. Alexander respondió a estas críticas defendiendo que la profundidad del daño cortical hacía imposible, según los modelos actuales, la generación de una experiencia tan compleja y estructurada. Más allá del debate académico, la experiencia transformó profundamente su vida. Alexander pasó de ser un materialista convencido a un defensor de la idea de que la conciencia es fundamental y no derivada. Comenzó a dar conferencias, escribir libros y participar en debates públicos sobre la naturaleza de la mente. Para algunos, su historia es una prueba poderosa de la existencia de una conciencia no local. Para otros, un ejemplo de cómo incluso un científico puede reinterpretar una vivencia extrema desde un marco personal. Lo que distingue su experiencia cercana a la muerte de otros relatos es precisamente su contexto. Un neurocirujano entrenado, un cerebro gravemente afectado, registros médicos detallados y una vivencia descrita con una coherencia difícil de ignorar. No ofrece una respuesta definitiva sobre lo que ocurre después de la muerte, pero sí plantea una pregunta incómoda. Si el cerebro estaba tan dañado como indican los informes, ¿cómo fue posible una experiencia consciente tan rica? A día de hoy, la experiencia de Eben Alexander sigue siendo uno de los casos reales más citados en el estudio de la CCM. No cierra el debate, pero lo intensifica. Obliga a replantear los límites del conocimiento actual y a aceptar que, en el umbral entre la vida y la muerte, existen fenómenos que la ciencia aún no comprende del todo. Su historia no pretende convencer, sino invitar a la reflexión sobre una de las preguntas más antiguas de la humanidad: ¿qué somos realmente y qué ocurre cuando el cuerpo deja de funcionar? Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.